es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana. Gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo. También le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos ven a través de los canales de internet. Que el Señor les siga bendiciendo. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo o leyendo el libro o el Salmo. Vamos a estar leyendo los Salmos, el libro del Salmo 143, capítulo 143, versículo 10. 143, 10. Gloria al Señor. Salmo 143, 10. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. He titulado este tema, Caminar bajo la voluntad de Dios. Alabanza al Señor. Caminar bajo la voluntad de Dios. Dice el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Lo leo nuevamente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Gloria al Señor. El salmista le está diciendo a Dios, a nuestro Dios, que le enseñe a hacer su voluntad. Y a continuación dice, porque tu buen espíritu, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Gloria al Señor. Hacer la voluntad de Dios nos lleva hacia la bendición, nos lleva hacia adelante con pasos firmes la bendición y la voluntad de nuestro Dios. En estos días estaba compartiendo acerca de nosotros. En muchas ocasiones le pedimos al Señor en oración y no recibimos. Hay ocasiones que le pedimos al Señor algo y no lo recibimos, y a veces preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasará? Que el Señor no escucha mis oraciones, escucha las de otras personas, pero las mías no escucha. Pero lo que dice la palabra del Señor es que el Señor contesta las oraciones a los que hacen la voluntad de Dios, a los que queremos, a los que hacemos la voluntad de Dios, a los que nos dejamos dirigir por la presencia del Señor. Dice que cuando hacemos nosotros la voluntad de Dios, el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Hay personas que dicen, yo le oro, llevo años o llevo tiempo orando y llevo pidiéndole al Señor en oración, en ayuno también no recibo. Pero necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para saber si es que las oraciones que estamos haciendo están bajo la dirección y la voluntad de Dios. Porque si no estamos en la voluntad de Dios, si no le estamos pidiendo bajo la dirección del Señor, bajo su voluntad, lo que nos habla la palabra, pues nunca vamos a recibir. Podemos ayunar el tiempo que sea y seguir orando y no vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Así que para nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Escudriñar la palabra de Dios, conocerla. Y nosotros debemos saber, entender, y en este lugar, en esta iglesia, nosotros queremos que conozcamos la palabra de Dios y escudriñemos la palabra del Señor para que nosotros entendamos y sepamos cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor habla de acuerdo a su voluntad. Por eso nosotros debemos tener y nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios, estar nosotros escudriñando permanentemente la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Si nosotros, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando o estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la dirección de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios de una forma leída. Y entonces, si nosotros
no podemos escuchar la voz de Dios o no aprendemos a escuchar la voz de Dios leyendo su palabra, pues muy difícilmente la vamos a escuchar la palabra de Dios de forma audible. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor busca de nosotros? Si lo que le estoy pidiendo está bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Ahora vamos a mirar más adelante qué nos habla la palabra del Señor, qué es la voluntad de Dios, qué el Señor quiere de nosotros, qué el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces vamos a estarlo leyendo y debemos nosotros tener nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Él. Esa es parte de la voluntad de Dios, de que confiemos en Él, de que si Él nos lo dejó escrito y dejó escrito sus promesas, es para que nosotros nos apropiemos, descansemos en Él, que lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro redentor, como nuestro proveedor, el que nos fortalece. Gloria al Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, como la leímos hace un momento en el Salmo 143:10, nos damos cuenta de que las promesas de Dios nos fortalecen, de que las promesas de Dios y la palabra de Dios trae limpieza a nuestras vidas, trae fortaleza a nuestras vidas, trae renovación. Este cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu se va renovando y se va renovando en el Señor. ¿Y cómo nos renovamos? Eso es cuando nosotros estamos tristes, agobiados, desanimados y escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra del Señor, pero aunque ese problema siga ahí, nos sentimos renovados, nos sentimos que nuestras fuerzas han sido renovadas y con esta renovación que el Señor nos da, podemos nosotros seguir adelante. Vamos nosotros con la confianza de decir, el Señor lo va a hacer. El Señor todo lo puede, el Señor me va a sacar de esa situación, el Señor es mi proveedor, el Señor me fortalece cada día, el Señor es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Así que todo empezamos nosotros a recordar en nuestra mente. El Espíritu Santo empieza a recordar en nuestro espíritu que el Señor es el principio, que el Señor es el fin, el principio y el fin, el alfa y la omega, hablando de que el Señor lo es todo en nuestra vida, que el Señor venció la muerte y que en el Señor fueron creadas todas las cosas, fueron creadas por Él y para Él. Gloria al Señor. Y entonces el Señor quiere darnos y nos permite participar de sus bendiciones, y por eso dejó escrita la palabra del Señor. Importante nosotros, para hacer la voluntad de Dios, estar conectados con el Señor, estar nosotros conectados en oración. Y en oración conocemos la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no conocemos. Cuando el Señor nos da una palabra y esa palabra impacta nuestras vidas, esa palabra es nueva, esa palabra renueva nuestros pensamientos, nos damos cuenta del poder del Señor y decimos, yo esto no lo había visto, ¿por qué no había pensado antes en esto? Y es la dirección y la sabiduría del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos sabiduría, es la voluntad de Dios. Y por eso el Señor nos dice, si a alguien le falta sabiduría, que se la pidamos a Él. Si alguno esté falto de sabiduría, le pidamos nosotros sabiduría al Señor. Y todos necesitamos de la sabiduría de Dios. Y todos necesitamos de la dirección de nuestro Dios. Así que tenemos un Dios de respuestas. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Mire la diferencia de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, siendo nuevos en el Evangelio o ya
conociendo más profundamente, y a veces hay cosas que desconocemos, y aquí la palabra del Señor nos dice si es esa oración conforme a su voluntad. Gloria al Señor. O sea que si le estamos pidiendo cosas al Señor y tal vez por una u otra razón vemos que no sucede nada, primero debemos revisar si es la voluntad, si lo que le estamos pidiendo es la voluntad de Dios, y también discernir si es el tiempo de Dios. Y cuando yo digo la voluntad de Dios, pues la palabra del Señor nos habla de muchas cosas que son la voluntad de Dios: que estemos prosperados, que estemos bendecidos, que las cosas nos salgan bien, que haya salud en nuestra vida. Nosotros no podemos tal vez decir es que tal vez me está yendo mal porque esa es la voluntad de Dios, de que me vaya mal, cuando la palabra del Señor nos dice que Él quiere bendecirnos, que Él quiere ayudarnos, que Él quiere guiarnos, que las promesas de Dios se cumplen en nosotros cuando hacemos su voluntad. Hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son incondicionales de la palabra del Señor. Y entonces, incondicionales que el Señor nos ama, que el Señor quiere que todos seamos salvos. Son promesas incondicionales. Así nosotros le fallemos al Señor, el Señor nos sigue amando. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero hay promesas incondicionales. Hay promesas condicionales. Y esas promesas condicionales es que el Señor nos dice que nosotros debemos ser obedientes a su palabra para que las promesas se hagan realidad, para podernos nosotros apropiar de la palabra y de las promesas de Dios, de que nuestra alma prospere, y la prosperidad de nuestra alma es conocerlo, es acercarnos a Él, es estar en comunión con el Señor. Es para nosotros hacer y poder hacer la voluntad de Dios, debemos nosotros estar conectados en oración, pidiendo la dirección, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, pidiendo al Espíritu Santo que interceda por nosotros, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene. Si alguien dice, no, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo pedirle al Señor por esa situación, pues pidámosle la dirección al Espíritu Santo que nos diga cómo es que debemos orar. Y por eso nos damos cuenta de que a veces estamos orando y cuando caemos en cuenta decimos, pero yo ¿por qué estoy orando por esta situación de esta forma? Y es el Espíritu Santo dirigiéndonos y orando, intercediendo y ayudándonos a orar por lo que conviene. Importante es nosotros aprender y estar conectados en oración. O sea, la oración es lo que nos conecta a Dios. La oración es la que nos permite nosotros estar conectados para nosotros hacer la voluntad de Dios. Conocemos personajes bíblicos que si ellos no hubieran, pensemos por un momento, si ellos no hubieran hecho la voluntad de Dios, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice a Abraham. Y pensemos por un momento, ¿qué tal que Abraham no lo hubiera hecho y hubiera dicho, no, pero es que yo aquí estoy bien, voy a salir a un lugar que desconozco? Y entonces Abraham, ¿qué sucedió? Hizo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios se cumplieron las promesas de Dios en él. Y Abraham fue conocido y se conoce como el padre de la fe. Y Abraham tuvo el hijo de la promesa. Tuvo otros hijos, pero tuvo el hijo de la promesa del cual descendió la nación y el pueblo de Israel. Y entonces nosotros también tenemos como iglesia, tenemos promesas en Abraham. Somos bendecidos a través de nuestra familia. El Señor dio la promesa a través de Abraham para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Y nosotros como iglesia somos bendecidos no como nación, sino como familias. Nuestras familias son bendecidas por las promesas que el Señor le dio a Abraham, y esas promesas nos alcanzan y nosotros
somos bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Voy a, en los próximos días, vamos a estar hablando también de Nehemías, pero hago un breve resumen de Nehemías, que fue un hombre que estuvo conectado en oración y ayunó también. Y estuvo conectado en oración durante varios meses, dice la palabra del Señor, desde el mes de Nisan hasta Kislev. Y entonces, en esos meses, él estuvo orando al Señor porque él sentía un deseo y un anhelo de ir a Jerusalén a organizar, a reconstruir los muros, porque en ese momento Esdras estaba reconstruyendo la parte espiritual. El Señor lo ha llamado a Esdras para que reconstruyera el templo. Y el Señor, cuando quiere hacer algo en nosotros, lo primero que hace es reconstruir y levantar nuestra vida espiritual para que nosotros le adoremos, para que nosotros le busquemos. Si vemos la palabra del Señor, si vemos la vida de Jesús, Jesucristo hacía todos los días, hacía algo diferente. Oraba, estaba orando, estaba sanando enfermos, liberaba, enseñaba, estaba haciendo llamados a los discípulos, llamando a los apóstoles, haciendo ese llamado. Pero si nos damos cuenta en la palabra del Señor, entendemos de que el Señor, aunque todos los días hacía algo diferente, todos los días hacía una cosa fija todos los días, y era la oración, y era el tiempo que pasaba con su Padre. Y el Señor Jesucristo le buscaba diariamente esa conexión. ¿Para qué? Para Él hacer la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Así que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Que lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea la voluntad de Dios. Que lo que nosotros hablemos sea la voluntad de Dios. De lo que se predique en este lugar sea la voluntad de Dios. Que el Señor haga su voluntad en nosotros, haga su voluntad en este lugar, haga su voluntad en cada uno de nosotros, haga su voluntad en este lugar, en este sector de Florida Blanca. El Señor sea haciendo su voluntad. Gloria al Señor. Así que nos leímos hace un momento el Salmo 143:10, hablando de caminar bajo la voluntad de Dios. Y entonces Nehemías tuvo ese deseo y ese anhelo en reconstruir los muros, en organizar las familias. Nehemías, cuando habló con el rey, era porque había estado orando un tiempo. Y entonces Nehemías entendía y decía: lo que el rey me diga, ya voy a entender que es la voluntad de Dios. Y si el rey me dice, no le doy permiso, voy a entender de que no es el momento. El Señor quiere hacer y quiere que vaya a reconstruir los muros, pero Él me va a ir dirigiendo. Y entonces, cuando Él habló con el rey le dio permiso y él entendió que era la voluntad de Dios. Pero no solamente le dio el permiso, sino que le dio el dinero para lo que él necesitaba para reconstruir los muros. Le dio el dinero, o no le dio el dinero, le dio la madera y le dio los recursos para que él pudiera ir a reconstruir, a organizar las familias, porque las familias estaban desunidas. Y entonces el Señor no solamente le dio el permiso, sino le dio los recursos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor hace su voluntad en nosotros también. Y no solamente hace eso, sino que nos da los recursos, lo que estamos necesitando. Coloca a las personas idóneas a nuestro lado. El Señor empieza a abrir puertas. El Señor empieza a hacer la obra completa. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dejando dirigir por el Señor. Gloria al Señor. Así que en esta mañana dígale al Señor, ahí usted declare, dígale al Señor, Señor, quiero caminar bajo tu voluntad. Gloria al Señor. Que nosotros seamos personas que caminemos, hijos de Dios, que caminemos bajo la voluntad de Dios.
quiero y queremos caminar bajo la voluntad de Dios. Ya no quiero ir donde tal vez quiera ir mi voluntad, sino yo quiero ir donde se haga la voluntad de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y el Señor dirige a Nehemías. Pongámonos en un momento, por un momento, a pensar qué tal que Nehemías en determinado momento pueda decir, no, yo no, la verdad, Nehemías llega a Jerusalén y recorre Jerusalén. Él se va solo y empieza, tal vez, se va en caballo por toda Jerusalén, recorriendo, mirando, y él lo que encuentra es ruinas, lo que encuentra es la ciudad quemada, asolada, destruida. Y de pronto, pensemos por un momento que Nehemías hubiera dicho, uy, no, ¿yo en qué me metí? Mire esto cómo está y de dónde y cómo vamos a hacer. Yo como que me devuelvo para el palacio, yo me devuelvo para estar ahí al lado del rey. Allá estaba bien, allá no me falta nada, allá estaba con un cargo importante, el copero del rey y con los alimentos del rey, con la protección del rey, yo allá estaba bien. Pero él tenía ese deseo y hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué tal que Nehemías no hubiera hecho la voluntad de Dios? Pues muy seguramente el Señor lo hubiera hecho con otra persona, pero no hubiéramos conocido cómo fue que Nehemías lo hizo, cómo organizó las familias, todo lo que pasó, todo lo que tuvo la oposición, porque aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, eso no nos quiere decir que todo nos va a salir en cuanto a que no vamos a tener ningún tropiezo y que todo va a fluir y que nada nos va a colocar tropiezo o dificultad, ¿no? Nehemías, en el momento en que él decidió hacer la voluntad de Dios, empezaron los problemas. Se levantaron los opositores, Tobías, Sanbalá, Gesén, se levantaron ¿a qué? A decirle, usted no puede hacer eso. ¿Usted cómo se le ocurre? Se va a rebelar contra el rey. Y hablando y burlándose, ¿no? Decían, sí, cuando ellos empezaron a reconstruir y el muro iba tal vez empezando a ser reconstruido, le decían, por ahí pasa un animal, pasa una zorra y medio la roza, la tumba y se burlaban y se reían. Y le decían, Nehemías, a usted lo van a matar, usted tiene que huir, usted tiene que ir y esconderse en el templo. Allá en el templo usted se encierra y allá está seguro, porque en el templo hay una ley que dice que no lo pueden tocar, no lo pueden matar. Vaya, escóndase. Y Nehemías pronuncia esas palabras en el cual diciendo, un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de esconderse. Estos hombres lo que quieren es distraerme, quieren es que yo me distraiga, quite la mirada de lo que el Señor ha puesto en mí, y entonces a través de la distracción no sigamos nosotros construyendo y haciendo la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Así que eso en determinado momento, en algún momento nos pasa a nosotros. El enemigo quiere distraernos, el enemigo quiere desanimarnos, hablar críticas de nosotros, decir, bueno, tantas cosas, usted, ¿cómo va a hacer eso? Nadie de la familia lo ha hecho, usted se enloqueció, aquí pues nosotros siempre hemos vivido de esta forma, nadie ha pensado como usted piensa y va a fracasar, y le hablan, y le dicen una cosa y le dicen la otra, porque cuando Dios nos da una palabra, esa palabra toca, esa palabra choca con las demás personas, porque las demás personas empiezan a desanimar, o también empiezan a decir, ¿y qué tal que le llegue a salir? Uy, ¿qué tal que vaya a prosperar? ¿Qué tal que esa idea sea todo un éxito? Y entonces, ¿cómo vamos a quedar todos? Y más que este hombre, que esta mujer, que este hermano, esta hermana o este familiar, ahora dice que es cristiano, ¿cómo quedamos? Peor vamos a quedar. Y entonces
es cuando nosotros debemos creer a la palabra del Señor, a las promesas de Dios y no debemos creer a lo que el enemigo quiere lanzar sobre nuestras vidas. Encadenarnos, atarnos, las ataduras del enemigo, porque ataduras también son palabras que lanzan contra nosotros diciéndonos no se puede, y la persona empieza a tener temor y a decir, ¿y qué tal que fracase? ¿Y qué tal que las cosas no me salgan? ¿Y qué tal que ellos tengan razón? Cuando nosotros debemos estar convencidos, si fue el Señor quien nos habló, si fue el Señor quien nos dijo qué es lo que debemos hacer, pues vamos nosotros con la confianza de que Dios nos va a dar la victoria. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero que veamos el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, 9. Y es cuando dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías estaba en una cueva, ¿por qué? Porque estaba o salió huyendo de Jezabel, porque Jezabel le dijo que lo iba a matar. Y entonces él salió corriendo, pero antes de que Jezabel le hiciera esa amenaza, ¿qué era lo que había pasado? Que el Señor, a través de Elías, había hecho descender fuego del cielo y había consumido el holocausto, y también los sacerdotes de Baal, 450, habían sido degollados, y otros 400 sacerdotes de Acera. Y entonces, después de ese poder que el Señor manifestó en ese día, Jezabel le dice a Elías que lo va a matar, y Elías sale corriendo, sale huyendo y sale caminando temeroso. Y por eso la palabra del Señor ahí en Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías era un hombre usado por Dios, el profeta de fuego, pero un día también salió corriendo, un día tuvo temor, un día se desanimó, estuvo deprimido y se quería morir. Eso le pasó al profeta Elías. Y entonces él se escondió en una cueva. Y el Señor tuvo que decirle estas palabras. Y el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa palabra, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué nos quiere decir? Esa no es mi voluntad. Elías, ¿quién lo mandó para allá? ¿Usted por qué está allá escondido? Yo no sé si le haya pasado que de pronto en nosotros a veces en nuestro anhelo o tal vez nuestra emoción o algo, resultamos haciendo algo o resultamos en un sitio y de pronto como que empezamos nosotros a pensar y el Señor nos dice, ¿pero qué haces ahí? ¿Pero quién lo mandó para allá? Y como que uno dice, oiga, sí, yo como que no me hallo, o esto que estoy haciendo no me hallo. Y el Señor le dice, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Quién lo mandó ahí? ¿Por qué está allá? Aparte de que está en ese lugar, ¿por qué está escondido? Y entonces Elías le dice al Señor, es que he sentido un vivo celo por ti. Sí, Elías, esa porción de la palabra del Señor, cuando Elías le dice, he sentido un vivo celo por ti. Dice, es que los profetas han doblado sus rodillas a Baal y solo yo he quedado, le dice Elías. No, Elías no le estaba pasando eso. Elías era temeroso. Las palabras son lo que dice Elías. Era algo, y si lo leemos, unas palabras muy bonitas. El versículo 10, 19, 10.
el siguiente. Dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Eso le dice Elías al Señor. Pero Elías era con miedo, estaba escondido precisamente porque él creía o porque lo han sentenciado a muerte. Gloria al Señor. Así que lo que nosotros hagamos, que nosotros aprendamos a dejarnos dirigir por el Señor. Yo quiero que veamos también Primera de Reyes, ahí un poco más atrás, versículo 18, Primera de Reyes 18, 36. Cuando el profeta Elías retó a los profetas de Baal, ahí en el capítulo 18 nos habla y dice que retó a los profetas de Baal. Y entonces a veces nosotros conocemos la historia o la hemos leído y decimos, uy, Elías se enfrentó con los profetas, los retó. Y retó a que iba a descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Y a veces tal vez pensamos o escuchaba a una persona, un hermano que decía, uy, Elías lo retó. ¿Y qué tal que no hubiera descendido fuego del cielo? ¿Cómo hubiera quedado Elías? Pero resulta que leyendo la palabra del Señor, para Elías, este reto o el descender fuego del cielo, para él fue fácil. ¿Por qué? Porque es que Elías ya había estado en la presencia del Señor. Y no fue Elías al que se le ocurrió retarlos, fue el Señor quien le dio la orden a Elías que lo hiciera. O sea, Elías tenía una confianza de que Elías decía, es que no fui yo, fue el Señor. Y ahí en el versículo 18:36 dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestro hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Gloria al Señor. O sea, el profeta era haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Esto que estoy haciendo es por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Gloria al Señor. Cuando el Señor nos dice, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos ha dado una orden, ya nosotros sabemos que no somos nosotros, que no es una emoción personal, es quien el Señor nos está dirigiendo y el Señor nos ordenó. Gloria al Señor. Recordemos también cuando Abraham le dice al sobrino, a Lot, le dice, bueno, escoja si quiere quiere la llanura, si quiere la montaña, si quiere irse para el lado izquierdo, si quiere irse para el lado derecho. Y yo creo que el sobrino diría, uy, pero mi tío, mejor dicho, me dio esta oportunidad y escogió lo mejor de la tierra. Pero ¿por qué Abraham lo hizo? Porque Abraham entendía que no era a la izquierda o a la derecha, sino era que la bendición del Señor estaba sobre la vida de Abraham. Y Abraham entendía de que hacia donde él se dirigiera, izquierda, derecha, al frente, hacia atrás, estaba la bendición de Dios. ¿Y por qué estaba la bendición de Dios? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor.
O sea, lo que Abraham había entendido era que lo que él tenía que asegurarse era hacer la voluntad de Dios para que la bendición estuviera, y la promesa y la bendición de Dios estuviera sobre su vida. Y eso exactamente es para nosotros, que nosotros hagamos la voluntad de Dios para que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. El Salmo, vamos a leer Salmo 33:11. Hermano, yo les digo algo. Yo les digo lo siguiente. Esto que les estoy compartiendo y que en cada prédica les hablo, les comparto, leemos, es la forma como el Señor nos enseña de que nosotros debemos hacerlo. Conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, debemos nosotros escudriñar la palabra del Señor. Estar tiempo con el Señor. Yo no les digo, vamos a escudriñar, vamos a leer la palabra del Señor como una forma de decirlo, ¿no? Porque vamos a leerlo, hermano, lean la palabra del Señor. No, es que es lo que yo siento, lo que me he dado cuenta, lo que he experimentado, lo que he vivido, es escudriñar la palabra del Señor. Escudriñar la palabra de Dios, porque ahí está la fuente de bendición. Está la fuente de nuestras promesas. Está nuestra dirección. Y que nosotros todos los días debemos llenarnos de la palabra del Señor, leer la palabra de Dios, escudriñar el consejo de Dios, qué es lo que el Señor tiene para mi vida. Y de esa forma nuestras vidas son dirigidas por el Señor, nuestras vidas son bendecidas por el Señor. Dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Gloria al Señor. La palabra del Señor. Juan, vamos a leer Hechos 22:14. Hechos 22:14. Dice, después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. El Señor nos ha escogido para que nosotros conozcamos su voluntad. Para que conozcamos su voluntad y pongamos en práctica la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nosotros ser instrumentos en sus manos. La voluntad de Dios en nosotros es llevar fruto. La voluntad de Dios es que nosotros compartamos su palabra. La voluntad de Dios es que nosotros le adoremos. La voluntad de Dios es que nosotros le pidamos sabiduría, le pidamos dirección. La voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. Que nosotros conozcamos su palabra y la obedezcamos. Y de esta forma le amamos. No solamente nosotros con nuestras palabras decirle, Señor, te amo, yo te amo. Pero la palabra del Señor dice que el que dice que lo ama a Él y no obedece su palabra, el tal es mentiroso. O sea, es cuando el Señor nos habla y nos dice que para Él es más importante la obediencia que los sacrificios. Los sacrificios es prometerle o decirle o decir, voy a entrar en un ayuno y voy a decirle al Señor que lo amo. Pero el Señor nos dice, pero primero antes que haga eso, obedézcame. Camine bajo mi dirección, bajo mi voluntad. Ay, Señor, es que no sabía que le estaba fallando, que no sabía que usted quería eso de parte mía. Pues conozca mi voluntad, conozca mi palabra, conozca cuál es la voluntad mía, conozca que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a estar leyendo
Romanos capítulo 8, versículo 14. Y Romanos 8, 14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser guiados por su Espíritu, por su Santo Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Alabanza al Señor. Estamos en un tiempo, estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo en el cual ya las personas y muchas personas quieren desvirtuar, quieren, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, quieren cambiar, transgiversar la palabra de Dios. La hermana Ingrid contaba hace un momento algo que es muy cierto y a mí me ha pasado. A veces coloca uno coloco una prédica para escucharla en el teléfono y de pronto la estoy escuchando y yo digo, pero eso me suena raro, eso, este pastor que estoy escuchando, ¿por qué está diciendo eso? Y cuando de pronto volteo a mirar la pantalla, veo que él no está predicando, sino pone la foto de la persona. Y después empiezo a escucharlo y digo, esa voz se parece, pero esa voz no es la de él. Porque en ciertas partes y en cuando habla, el acento, digo, ese no es el acento, ahí se pierde el acento. Y entonces están a través de la inteligencia artificial manipulando y están enviando un mensaje diferente y están enviando un mensaje que confunde. Y entonces eso, en esa época también es que estamos viviendo, la época de la tecnología, la época del avance, la época de digital, la época de todo el avance tecnológico que estamos viviendo. Es una época peligrosa también, porque cosas como esas pueden pasar, que la persona, si no discierne, bueno, y si eso lo estamos hablando nosotros, una persona nueva, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser desviada su fe por toda esta tecnología? Y entonces nos damos cuenta de que son tiempos difíciles, que son tiempos que nosotros debemos estar en conexión con el Señor, con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos muestre. Y así como esto nos podemos dar cuenta, hay cosas que el enemigo está trabajando ahí ocultamente y lo está haciendo de una forma muy sutil, que la única forma que nosotros como pueblo de Dios podemos darnos cuenta es con la dirección, con la sabiduría del Espíritu Santo, que nos está mostrando, que nos está diciendo cuidado, que nos está diciendo por ahí no es, que nos está diciendo, nos está dando una palabra para fortalecernos, para decirnos que estemos confiados en Él, que nosotros debemos esperar en Él, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro refugio. Gloria al Señor. Así que la voluntad de Dios, he escrito acá unos apartes, unas palabras y quiero compartirlas. La voluntad de Dios nunca te llevará a la derrota. Gloria al Señor. O sea, con el Señor somos más que victoriosos. Gloria a Dios, porque es la voluntad de Dios. Hay personas que no conocen la voluntad de Dios y entonces les va mal en algo y dicen, no, es que el Señor quería que me fuera mal. Y la persona está convencida y va y le dice esas palabras a otras personas. Dice, no, es que el Señor me permitió que me vaya mal en esto. Muy diferente es que nosotros, por estar fuera de la voluntad de Dios y por ser desobedientes a la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha y el enemigo coge ventaja sobre nuestras vidas. Le abrimos puertas al enemigo. El enemigo toma legalidad sobre nosotros y entonces las cosas nos salen al revés. Pero no es que sea la voluntad de Dios, es que somos desobedientes o
a pesar de que el Señor nos dijo que no era por ahí, nosotros queríamos que las cosas fueran de esa forma y nos fuimos por el lado que era desobediencia al Señor. Así que la voluntad de Dios no te llevará a donde sus brazos no te puedan sostener. Gloria al Señor. Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, su sabiduría y su enseñanza viene a nosotros. Gloria a Dios. La voluntad de Dios nos lleva a preparar el camino para que sus ángeles acampen alrededor de nosotros, nos defiendan. Gloria al Señor. Para que el Señor pelee nuestras batallas. La voluntad de Dios nos lleva a que su gracia nos sostenga. Gloria a Dios. A que a pesar de que nosotros estamos pidiendo, le estamos orando al Señor, le estamos diciendo al Señor que nos dirija, que nos guíe, pero nosotros, aunque estamos en la voluntad de Dios, nos equivocamos en ocasiones, pero el Señor, a pesar de esas equivocaciones, nos ayuda. Es la gracia de Dios. Y uno dice, no, aunque me equivoqué, pues no tuve las consecuencias de esa equivocación. La gracia del Señor. Cuando caminamos en su voluntad, el amor de Dios nos envuelve. La voluntad de Dios nos lleva a la provisión. Cuando la provisión, nosotros entendemos que el Señor es nuestro proveedor. La voluntad de Dios nos lleva a que su palabra nos alimente. Les decía hace un momento, el alimento es importante, nosotros alimentarnos de la palabra del Señor. Y por eso el Señor Jesucristo se lo decía a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor nos alimenta, la palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos protege, la palabra del Señor nos guarda, la palabra del Señor hace su voluntad en nosotros. La palabra del Señor, cuando es enviada, esa palabra del Señor hace la obra en nosotros y no regresa a Él vacía, sino que hace lo que Él tiene que hacer en nosotros. Gloria al Señor. Y a veces hay cosas que no nos salen como nosotros queremos, o hay puertas que se cierran. Y en vez de nosotros pelear con el Señor y decirle, mire, es que, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? Debemos darle gracias al Señor, porque el Señor está haciendo su voluntad en nosotros. Más adelante lo vamos a entender. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es el Señor haciendo su voluntad, porque Él tenía una bendición mayor para nosotros. Gloria al Señor. Así que la voluntad de Dios nos lleva a experimentar el poder de Dios y nos lleva a experimentar su presencia. La voluntad de Dios nos lleva a que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. El Señor, lo que el Señor nos está diciendo es: yo estoy comprometido con los que hacen mi voluntad. Lo vemos nosotros, y el Señor, la palabra del Señor está comprometida con los que hacen y los que hacemos su voluntad. Gloria al Señor. Por eso Satanás le tiene miedo al que camina bajo la voluntad de Dios. El enemigo le tiene miedo al que camina bajo la voluntad de Dios. El enemigo le tiene miedo al que está en oración, al que conoce la palabra de Dios. El enemigo le tiene miedo al que conoce la palabra de Dios y sabe usar la palabra de Dios. Sabe usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Debemos conocerla, porque es el arma más poderosa. La palabra de Dios, la oración es poderosa. Estas son armas que el Señor nos ha dejado y debemos nosotros saber usarlas. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Hablando de los frutos, hablando de llevar frutos. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y vamos a leer ahí adelante el 15, 16. Cuando nosotros producimos fruto, le estamos dando la gloria a nuestro Dios, le damos la gloria al Padre.
Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Gloria al Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, será hecho. Pero ¿cuándo? Cuando estemos haciendo su voluntad. Y una de las cosas, y una de la voluntad de Dios, es que nosotros llevemos fruto. Gloria al Señor. Caminar en la voluntad de Dios es estar conectados al Señor, a su palabra, y estar conectados con su Espíritu Santo, con las cosas de arriba. Preparar la tierra, preparar el corazón. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, para poder dar fruto, debemos preparar nuestro corazón para el Señor. Cuando el Señor nos quiere ensanchar en todas las áreas, espiritual, física, lo primero que quiere ensanchar es nuestro corazón. Quiere preparar el terreno para que esa bendición fluya, para que esa bendición y esos frutos no se pierdan. Es nosotros morir a nosotros mismos. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Que ya no hagamos lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Dios, sino hago la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Así que cuando lo leamos o le digamos, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, le estamos diciendo, Señor, he muerto a lo mío, a mis deseos, ya no soy yo quien me dirijo, ahora eres tú quien está dirigiendo mi vida. Gloria a Dios. Y como lo digo en otras ocasiones, y lo he dicho en otras ocasiones, a veces sentimos ese llamado del Espíritu Santo para que estemos en su presencia. Y entonces tenemos que decidir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo o escuchamos y obedecemos la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que de esa forma, y cuando hacemos su voluntad, el Señor nos poda. El Señor limpia nuestras vidas y empieza a podarnos. ¿Y para qué empieza a podar nuestras vidas? ¿Para qué lo hace? Dice la palabra del Señor. Yo creo que si alguien sabe o alguien me recuerda, ¿para qué es que el Señor lo hace? Para que demos más fruto. O sea, que el Señor, al que está dando fruto, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Gloria al Señor. O sea, es cuando nos damos cuenta, o alguien puede pensar y decir, pero ¿por qué le da tanto a esa persona, a ese hermano? Y yo veo la bendición y yo veo que el Señor lo está respaldando, que el Señor lo guía. Y yo ¿qué? Y el Señor sigue podando, y mientras el otro hermano, otra hermana, otra persona sigue peleando con el Señor, pero yo, ¿por qué no? ¿Será que es que no está escuchando mis oraciones? Y el Señor sigue podando al que está dando fruto. ¿Para qué? Porque lo está podando para que dé más fruto. Porque está diciendo, estos son los hermanos, las hermanas que estoy necesitando. Porque entre más lo podo, más da fruto. Y entre más da fruto, más yo me encargo de él. El Señor lo que nos está diciendo es que el que da fruto, el Señor se encarga de nosotros. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Es una forma de las que nos habla la palabra del Señor de hacer su voluntad. Y yo preferimos que el Señor se encargue de nosotros. Gloria a Dios. Porque si el Señor se encarga de nosotros, es porque el Señor va con nosotros. Es porque el Señor se preocupa por nosotros. Es porque el Señor se preocupa de que estemos nosotros podados, de que estemos limpios, de quitarnos las hojitas que ya que no nos sirven o se van secando. Tal vez ha venido en esta mañana afligido, triste por alguna situación. Se siente que sus hojas se han ido secando o que su vida se ha ido secando. Colóquese en las manos del Señor.
para que el Señor empiece a trabajar en su vida, empiece a trabajar en esas áreas de su vida. Entréguele todas las áreas de su vida al Señor, no se reserve ninguna área. A veces le decimos: Señor, le entrego el 95% de mi vida, de toda mi vida, pero déjeme este 5%, este sí es mío, este sí, no se meta con él, pero resulta que ese 5% o 2% o 1% es lo que necesita el enemigo para tomar legalidad, para robarse la bendición, robarse los frutos, no permitir que el Señor trabaje en su vida por guardarse ese poquito, por guardarse esa pequeña área de su vida. Eso está perjudicando toda su vida, todas las áreas de su vida. Y es cuando volvemos y tenemos que recordar ese versículo que dije hace un momento: ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo: es que en la mayoría de mi vida ya no vive Cristo en mí. Él no dijo eso, ¿no? Es que ya en la mayoría de mi vida el Señor ya, en la mayoría de mi vida ya no vivo yo. No, él dijo: ya no vivo yo, todo, el 100%, mis pensamientos, mis palabras, hacia donde me dirijo, qué es lo que hago. El Señor conoce todo de nosotros. El Señor conoce nuestro levantar. El Señor conoce cómo nosotros, cuál es nuestro día a día, cómo le buscamos, cuál es nuestra primera palabra en la mañana, dándole la gloria, o qué es lo que hacemos, o qué es lo que nos levantamos, qué es lo primero que nos levantamos y queremos nosotros hacer, ¿no? La Biblia, buscar su presencia, o el teléfono, o qué es lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que nosotros debemos colocarle todas las áreas de nuestra vida, para que el enemigo no tome ventaja, para que el enemigo no tome legalidad, para que el enemigo para que el enemigo que está derrotado no pueda ganar ventaja ni terreno en nosotros, porque el Señor ya lo venció, porque el Señor nos entregó el enemigo derrotado. Pero él tiene muchas maquinaciones que quiere transgiversar en nosotros la palabra de Dios, que quiere colocarnos temor, que así como a Elías, el profeta de fuego, como es conocido, después de esa manifestación del poder de Dios, salió corriendo porque el enemigo quiso meterle ese temor: escóndase, lo van a matar. Han matado otros profetas. ¿Por qué Elías salió corriendo? Porque otros profetas habían sido asesinados por Jezabel. Y Elías, ¿qué dijo? A mí me va a pasar lo mismo. Y entonces el enemigo de esa forma, en ese tiempo trabajaba de esa forma, pero ahora sigue trabajando de la misma forma. Y entonces cuando llega ese pensamiento: uy, a tal persona le fue mal, a mí también me va a ir mal. Y tal persona, y esto, y en la noticia están diciendo esto, y estoy viendo esto, o tengo este sentir. El enemigo trabajando en nosotros, el enemigo tratando de meter temor, miedo. Y eso no lo estoy diciendo, eso nos ha pasado a todos, en algún momento nos ha pasado. Pero ¿cómo nosotros rechazamos eso? Con la confianza en el Señor, con la palabra de Dios, reconociendo quién es nuestro Dios, reconociendo qué es lo que Dios dice de nosotros, no lo que dice el enemigo de nosotros, es lo que dice Dios y su palabra de nosotros. Y si el Señor dice que somos bendecidos, que somos su obra maestra, que somos nosotros sus hijos, y que los que son de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo bendecido, el pueblo que el Señor nos guía, nos ayuda, nos bendice, que en ocasiones nos permite pasar por pruebas, pero es para enseñarnos, es para fortalecernos, es para darnos una bendición mayor, es para prepararnos, porque tiene bendiciones abundantes para nuestra vida. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos,
Vemos, y ya termino con esto, la vida de José. Y José todo lo que hacía era bendecido. Y José todo lo que emprendía era bendecido. Así que nosotros somos esos José de este tiempo, que nosotros si hacemos la voluntad de Dios, todo lo que nosotros hagamos va a ser bendecido. Y todo lo que nosotros emprendamos va a ser bendecido. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Coloque sobre sus pies. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias, Dios poderoso. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Oh Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios. Enséñanos. Como dice el Salmo 143:10. Y como dicen muchas aparte de tu palabra, Señor, versículos. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar bajo tu voluntad, Dios de la gloria. A discernir, a ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Gloria al Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Mira, Dios mío, Señor. Mira tu pueblo, mira tus hijos en esta mañana, Dios, que han venido a buscar tu presencia, que han venido a fortalecerse en ti, Señor, y en el poder de su fuerza, que han venido, Dios mío, Señor, a ser limpios, a ser podados, Dios mío, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que sigues haciendo. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu voluntad, Señor. Sigue haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Sigue haciendo tu voluntad en nuestras familias. Sigue haciendo tu voluntad en nuestra casa. Sigue haciendo tu voluntad en nuestros hijos. Sigue haciendo tu voluntad, Dios mío, Señor, en nuestra vida, en nuestra área espiritual, en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Haz tu voluntad con la obra en nuestras manos. Haz tu voluntad, Dios mío, Señor, en esta semana que inicia, en este final de año, en este último trimestre que ha iniciado. Haz tu voluntad, que todo lo que hagamos seamos haciendo tu voluntad, Dios mío, Señor, que en ocasiones así creamos, Dios mío, Señor, que lo estamos haciendo nosotros, que es lo que nosotros nos estamos dirigiendo. De esa forma también, Dios mío, nos estés dirigiendo para hacer tu voluntad, para no salirnos de tu voluntad, para no salirnos, Señor, de tu voluntad, Dios mío, Señor, porque sabemos que en tu voluntad somos victoriosos, porque sabemos que en tu voluntad somos fortalecidos, porque sabemos que en tu voluntad somos renovados, somos transformados, somos cambiados, somos sanados, Dios mío, Señor, somos fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra mente y nuestros pensamientos son renovados por tu voluntad, Dios mío, Señor. Gracias te damos en esta hora. Haz tu voluntad en nuestras familias. Haz tu voluntad, Dios mío, Señor, en este lugar. Haz tu voluntad, Dios mío, Señor, en este lugar. Que, Dios mío, Señor, estemos en este lugar hasta cuando tú quieras que estemos, Señor. Y llévanos a otro lugar, Dios mío, Señor, más espacioso, porque sabemos ¿qué es tu voluntad, Dios mío, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Porque tienes preparado, Dios mío, Señor, más personas que necesitan conocerte, que tú quieres hacer los propósitos tuyos en esas vidas, como lo estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Haz tu voluntad, Dios mío, Señor, en cada uno de los que estamos acá, en cada uno de los que estamos acá presentes, en cada familia, Señor, que está acá representada. Haz tu voluntad en cada familia, Dios mío, Señor. Haz tu voluntad en cada familia, Dios. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Amén y amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, vamos a orar nuevamente, porque oramos el